Así es, presento a quien nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de Zona 3, la cabina azul, a Brenda Serafín Morfín, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues muy agradecida por el espacio. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Me gustaría que antes de entrar al tema de la violencia política en razón de género nos platicaras qué es lo que se hace aquí en esta Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Gracias, Laura. Mira, pues el instituto, para realizar las labores inherentes pues ni más ni menos que organizar las elecciones, nos dividimos en comisiones. Yo integro y presido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y tiene atribuciones diversas, particularmente pues ahora de cara al proceso electoral, pues estar acompañando a las áreas y al Consejo General para la verificación de la paridad al momento de la postulación de las candidaturas. También tenemos programas precisamente para pues, tratar de sancionar, erradicar y prevenir la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, y para ello pues tenemos una vertiente de actividades amplia, desde las capacitaciones, por supuesto la implementación de la ley para su sanción, y pues ahora ya en el proceso electoral te imaginarás que tenemos pues un montón de tareas, ¿no? Que van cambiando y delimitándose mientras va pasando el proceso electoral. Ahora estamos en intercampañas, así que pues más adelante te voy a platicar qué es lo que está pasando en este momento. Hablas de equidad, ¿a qué se refiere en este caso hablando de estos procesos electorales? ¿Qué es lo que se está buscando? Pues mira, se está buscando que pues todas las personas, hablando de equidad, de acuerdo a sus condiciones, tengan las mismas oportunidades de participar en temas políticos. Para las mujeres ya hay una reforma constitucional que habla de paridad en todo, es decir, Ujú. las mujeres en el 50% tienen que estar, de estos espacios deben estar ocupados por ellas, pero también hay personas de otros grupos que han sido históricamente discriminados. Hablamos de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTQ y más, de las personas indígenas, las juventudes afromexicanas y pues ahora también las personas, a los jaliscienses que residen en el extranjero. Entonces todas esas personas deberán tener las oportunidades en equidad para pues, contender en estos cargos de elección popular, hablando en materia pues, político-electoral y lo que compete pues al Instituto Electoral. Ahora bien, ¿qué es la violencia de género? Mira, pues la violencia política en razón de género, que Ujú. es en la que me voy a enfocar, es pues toda acción u omisión, y en esta omisión también está la tolerancia, que va encaminada o tiene tintes de género. ¿Esto qué significa? Que va encaminada a las mujeres por el hecho de ser mujeres o que reciben un impacto diferenciado, es decir, que les afecta de una manera pues mucho más dura, por decirlo de alguna manera. Es en el ámbito público y privado, y el objetivo de esto, Laura, es menoscabar o anular sus derechos político-electorales. Como tú sabes, ahora en el proceso electoral hay en juego pues más de 1,520 cargos. Son la gubernatura, son 38 diputaciones, son 1,231 regidurías, son 125 síndicos o síndicas y 125 presidencias municipales. De ellas, la mitad tienen que ser para mujeres. Y aunque esta violencia se da también fuera del proceso electoral, te puedes imaginar que ahora con tantas mujeres, decimos que son por lo menos la mitad, buscando un espacio en la contienda, pues es un espacio, lamento decirlo, pero que se presta a que se violenten los derechos de estas mujeres. Esa es la violencia que nosotros nos encargamos desde el Instituto Electoral, pues, de atender, particularmente en esta etapa del proceso. Ya fueron las precampañas, concluyeron, Ujú. estamos en intercampañas. Pues una vez que inician las campañas electorales suele haber un pico también ahí donde empiezan a llegar algunas quejas por parte de las candidatas porque se ejerce violencia política en contra de ellas. ¿Cuáles son estas quejas? ¿Cuáles son las conductas que podemos señalar como violencia? Mira, hay varias conductas, muchas están determinadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el propio código, hay disposiciones a nivel penal, pero hablando administrativamente me pongo a pensar, por ejemplo, ahora en la etapa de las precampañas, muchas mujeres quieren acceder a un cargo, entonces las Ujú. violentan cuando no les dan la información suficiente
para que puedan tener su documentación y presentarla y estar en condiciones de acceder a una precandidatura. Cuando no se les entregan los recursos económicos a tiempo, o en algunos de los casos ni siquiera se les entregan y ellas no pueden ejercerlos para poder hacer una campaña en condiciones de igualdad. Pero te decía que no solo en proceso electoral ocurre, también las mujeres que ya están en un cargo público sufren violencia. Cuando no se les entrega la información necesaria para que puedan tomar decisiones, ha existido casos incluso donde les niegan el uso de oficinas o de elementos de oficina o humanos para que las acompañen en el cumplimiento de sus obligaciones. Y en el peor de los casos o en el más extremo, pues está en riesgo su integridad física e incluso su vida. Entonces, no es una novedad que yo les platique que hay mujeres candidatas que han sido asesinadas durante las precampañas, incluso en el encargo, y la consigna es, y por eso tiene un toque género, pues que las mujeres no tienen la capacidad o no tienen las habilidades para gobernar. Eso me parece muy grave y esta es la violencia que nosotros atendemos. Por otro lado, luego se piensa que la violencia solo la ejercen los hombres. Y la violencia también la ejercen las mujeres. Más adelante te voy a platicar de cómo está más o menos el registro, pero son hombres y mujeres que pueden ser compañeros de trabajo, que pueden ser superiores jerárquicos. Hay medios de comunicación involucrados y también hay ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercerla. Entonces, digamos que todos pueden ejercer esta violencia política en contra de las mujeres. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Te recuerdo que esta mañana estamos platicando con Brenda Serafín Morfín, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC. Hacemos la pausa, regresamos. Estamos de regreso platicando con Brenda Serafín Morfín, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre la violencia política en razón de género. Y bueno, ya nos comentabas qué es esta violencia política, cuáles son los focos rojos o cómo nos podemos dar cuenta de que existe. Mencionaste los medios de comunicación, a mí me llama mucho la atención porque sí, a veces creo que no nos damos cuenta, deberíamos estar muy conscientes. Tuve la oportunidad de ir a un curso de capacitación que dio el Instituto Electoral de aquí de Jalisco, el mismo. Y bueno, nos hacen ver a los medios que también podemos correr ese riesgo. ¿Cómo es que nosotros los medios podemos incurrir en este tipo de violencia? Súper buena pregunta. Bueno, pues como ya te había platicado hace un momento, hay varios tipos de violencia. Está la violencia simbólica, donde pues, generalmente hacen uso de los estereotipos de género. Luego, la gente que tiene acceso o que tiene voz en los medios de comunicación suele propagar estas diferencias en cuanto al género. Nosotros tenemos un monitoreo de medios. Cada proceso electoral, en este momento ya aprobamos que se haga este monitoreo por parte de las universidades, pero hay unos datos importantes. Es decir, cuando se dio este enfoque de género, o cuando se cubren a los candidatos y candidatas, es, en primer lugar, el tiempo que se dedica a las mujeres que son candidatas y a los hombres. En la proporción de tiempo es complicado y es dispar. Hay una gran diferencia entre cómo se cubren. Pero además, luego, las referencias que se hacen a atributos físicos de las mujeres, a diferencia de los hombres, es sumamente elevada. Cuando llega una candidata, luego, en lugar de hablar de la propuesta o las propuestas que traen la plataforma, se enfocan en cómo iba vestida, si subió o bajó de peso, si tiene un novio dentro de la política, incluso llegan a decir que tienen relaciones fuera del matrimonio de personas importantes que las colocan en ese lugar. Esa es una forma de ejercer la violencia en contra de las mujeres, que la hacen los medios y lo pueden hacer otras personas, como ya lo dije. Está la violencia, pues ya lo dije, física, sexual, la psicológica, luego hay amenazas, que en el mejor de los casos no se cumplen, pero en ese ínter donde están las amenazas, pues el ánimo en las candidatas pues se ve mermado por esa presión que tienen ante esa violencia psicológica. Y pues como tú lo dijiste hace un momento, los medios de comunicación ahora tienen más herramientas, en el mismo instituto lo ofrecemos, para que ustedes al momento de cubrir los espacios noticiosos, hacer las entrevistas, puedan tener esta perspectiva de género y puedan llevar a la arena de la discusión de las ideas y de las propuestas cuando tengan invitadas o cuando cubran estos espacios para las mujeres.
Incluso puede ser el sentido de la misma entrevista, ¿no? Por supuesto. Que a veces puede ser un poco más incisiva con la mujer que con el hombre. Con el hombre a lo mejor se le puede generar Sí, algo, claro, caminos es más que luego el fáciles, nivel más de llanos. exigencia parece como que las mujeres además tienen que demostrar algo, ¿no? Es como, bueno, si ya quieres andar en ese ámbito, que luego se relaciona con los hombres, pues debes de ser una persona que no se equivoca, que debe tener una formación, que sí, por supuesto las hay, pero además la exigencia es muy dura y eso pasa no solamente cuando son candidatas. Una vez en el encargo, luego el nivel de exigencia y las equivocaciones suelen decir, ya ves, pero quería ser regidora, quería ser diputada, y en la forma en que se abordan las cosas que hacen en el ejercicio de sus funciones, pues suele ser mucho más severa, también hay que decirlo. Ahora, ¿cómo puede proceder una mujer que está sufriendo este tipo de violencia? Sí, claro, mira, pues hay varias rutas para la denuncia, la administrativa, la jurisdiccional y la penal. Te voy a hablar y me voy a concentrar un poco más en en el tema administrativo, que es en la parte del instituto. Nosotros nos hemos capacitado para que al ser los primeros respondientes, es decir, si una mujer con violencia se acerca con nosotros, pues tenemos la capacidad de atenderla primero en recibir su denuncia, si no la trae por escrito, que nosotros podamos ayudar a su redacción, pero para eso ya en los portales tenemos un formato, un modelo de denuncia, atender como primer respondiente a si ella tiene algún tipo de necesidad adicional. ¿Y a qué me refiero con esto? Si esa mujer tiene o está en peligro su vida, hay que ofrecer medidas de protección. Si esta mujer viene lesionada, hay que canalizarla a algún centro de atención para atender sus lesiones. Si esta mujer necesita que algún tipo de traductor, estoy pensando si no habla el español o si tiene algún tipo de discapacidad, también nosotros tenemos que atenderla. El propósito es no revictimizar a estas personas, pero además darles una orientación adecuada y muy certera de qué es lo que sigue. Porque después de que presentan su denuncia vienen una serie de investigaciones por parte de la autoridad electoral que en el mejor de los casos vendrán en una medida cautelar para que cese esta violencia. ¿Cómo puede cesar? Ordenando que se baje alguna nota, dándole protección si es que está en peligro su vida y posteriormente mandarla al tribunal, quien es el que resuelve en definitiva si hay violencia política o no en contra de estas mujeres. Esa es la forma en que lo hacemos. Ahora, la determinación que tome un tribunal, digamos que es una determinación jurisdiccional administrativa, pero también hay una fiscalía para los delitos electorales. Y pues quisiera hacer después y más adelante, cuando hable del registro de personas sancionadas, la importancia de que se denuncie también por la vía penal, porque son los delitos por violencia política los que impiden que una persona pueda acceder a ser postulada a un cargo de elección popular. Y eso creo que cuando lo explique con algún ejemplo puede servirte a ti y a tu auditorio para hacerlo un poquito más, pues más evidente. Ahora bien, en este caso, la persona que sufre esta violencia que nos acabas de señalar, ya, ¿tiene que presentar pruebas o solamente es con que ella vaya y comente que lo que está sufriendo, lo que está viviendo, tiene que señalar quién cree que fue o solamente dar el hecho? Mira, es importante que la denuncia siempre es muy importante. Hay que decir que puede ir ella, algún miembro de su equipo, pensando que la mujer esté resguardándose. Es importante primero la denuncia para activar todo este sistema, pero además, si hay elementos probatorios, por supuesto que ayudan a la investigación. De lo contrario, sí pedimos que refieran hechos de tiempo, modo y lugar para que la investigación que se haga esté orientada a una actividad en específica, un hecho, y busquemos los elementos. Es decir, se prefiere que se acompañen estos medios de prueba, pero si no, que se refieran estas circunstancias para que la investigación tenga más elementos y al momento de que la autoridad emite una sentencia pueda hacerla pues con todas estas condiciones, ¿no? Hay que decir también que la violencia se agrava cuando es hecha por servidores públicos, por los medios de comunicación, por el alcance, si esta va dirigida a mujeres indígenas, afromexicanas, si son de la tercera edad, si sufren alguna discapacidad o si pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual. Eso también son agravantes y cosas que se consideran al momento de ya sea dictar una medida cautelar, una medida de protección o dictar una sentencia en definitiva. Y bueno, actualmente también hay otra forma de violencia que es la cibernética.
Sí, claro. Y también esta forma de violencia cibernética se puede. Sí, constituyen elementos de prueba. De hecho, muchos de los asuntos que están ventilándose tienen que ver con publicaciones. Hay uno que se llama la violencia digital, que además de que es por un medio de electrónico, por internet, luego suele exhibir situaciones o fotografías íntimas de las candidatas con el propósito de denostarlas. Estos links son medios de prueba, es decir, las mujeres no tendrían que llegar a lo mejor con el dominio, pero decir, hay una publicación en Facebook de tal persona, de tal medio, donde me están violentando mis derechos político-electorales al decir que no tengo capacidad, estar ventilando parte de mi vida privada, imágenes, audios que también tienen el propósito de generar un ánimo distinto en el electorado y, por tanto, pues inhibir o impedir o hacer más difícil este acceso de las mujeres a estos cargos. Entonces sí lo existe, sí se estudian, sí se analizan por parte de la autoridad y pues muchos de estos, déjame decirte, han sido los elementos probatorios para sancionar. En el momento que tú me digas, también te puedo platicar cuáles son estos. Sí, me gustaría que entráramos, ya que Sí, estamos en el mira, tema. te platico ahorita, hay en el registro nacional, que es un espacio donde se ponen los nombres completos de las personas, en qué calidad hicieron o cometieron esta violencia, contra quién, cuánto tiempo van a estar en este registro y cuál fue la sanción o medida de reparación para las mujeres. En Jalisco hay 5, de estos 5 solamente una es mujer, pero 3 están relacionados con medios de comunicación. Y se ponen en este registro primero para inhibir que cualquier persona quiera ser violentadora, porque va a estar con nombre y apellido en ese registro, para que las autoridades electorales puedan voltear ese registro al momento de que se acerquen, en caso que quieran aspirar a un cargo de elección popular, que puedan hacer revisión de este registro. Y entre ellos te decía que hay 3 medios de comunicación y hay uno muy emblemático que es del rumbo Zapotlán el Grande. Es un medio de comunicación que publicó en una primera plana una foto donde hay 2 mujeres que se están jalando el cabello y luego además el símbolo del género femenino diciendo 5 mujeres pelean por la contienda electoral. Entonces, pareciera ahí que las mujeres no pueden tener una búsqueda, exacto, o de manera civilizada resolver los temas, o de manera civilizada llevar una campaña para acceder a un cargo de elección popular. Hay uno más de una persona que se ostentaba también como periodista, donde publicó videos en Facebook, eran 5 videos en contra de una aspirante a una candidatura en Tlajomulco, a la presidencia municipal. Esta persona además tenía una discapacidad y bueno, pues básicamente era hacer referencia a su vida personal, a la actividad que tuvo como regidora, diciendo que era una persona que violentaba y demás. Y al final, esta también se consideró como violencia política y está en el registro. Hay un candidato también, un candidato en el Distrito 5 que ejerció violencia contra otra de sus contendientes y la violencia también fue a través de los medios o redes sociales. En Facebook subió una imagen donde estaba la fotografía de esta candidata y sin poner su nombre, de todos modos decía, no desperdicies tu voto en candidatas que no tienen experiencia. Entonces, hablaba del género femenino, es decir, no decía candidatos, hablaba de candidatas, de mujeres, y además, sin decir su nombre, ponía la foto de esta mujer que estaba también por un partido postulada para ser diputada. Entonces, esta también fue considerada violencia política en contra de las mujeres y, como dijimos hace un rato, el elemento probatorio pues fueron estas publicaciones en redes sociales. Entonces, por lo tanto, sí las consideramos y son objeto de sanción y las más que están en este registro. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Continuamos aquí en la cabina azul platicando con Brenda Serafín Morfín, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hay que tomar aire. Pero bueno, vamos a platicar ahora de 3 contra la violencia, que también, bueno, esta es una parte muy importante para tratar de combatir todo este tipo de prácticas, Brenda. Sí, muchas gracias. Mira, pues ahora desde el instituto, además de estar atendiendo todas estas denuncias por violencia política, de seguirnos preparando, de tener nuestros talleres, pues hay acciones muy concretas de cara al proceso electoral. Antes de hablar de la 3 de 3, me gustaría decirte que tenemos unos lineamientos para que los partidos políticos pues puedan atender, sancionar, combatir, erradicar, prevenir la violencia política.
Y entre estos lineamientos, anteriormente había una disposición que les decía, a ver, a las mujeres en el tiempo de radio y televisión, así como las prerrogativas que se les otorguen, debes darles al menos el 40% de los tiempos y de las prerrogativas. Ahora, después de que el Instituto Nacional hizo la reforma en su lineamiento, también el Instituto Electoral ha hecho lo propio. Esto significa que para este proceso electoral no va a ser al menos el 40% del tiempo aire en radio y televisión, sino que es el 50%, y que de las prerrogativas que tenga no podrá ser menor también al 50%, y eso considero que pues es un gran avance y una medida pues importante para que los partidos políticos nos acompañen y se comprometan con esta situación de darles condiciones de igualdad a las mujeres. Pero también hubo reformas constitucionales y legales a nivel federal y a nivel local que establecen algunos requisitos para ser candidato a la gubernatura, a las presidencias municipales y a las diputaciones. Entre ellas, por ejemplo, está pues, no tener una sentencia ejecutoriada por el delito. Aquí es muy importante, es un delito, no es una sanción administrativa, por el delito de violencia política en razón de género. La otra es que no tengas delito por una conducta contra la vida, contra la libertad sexual, violencia familiar, violencia equiparada, pero también si eres un deudor moroso de alimentos. Hablo de hombres y mujeres, no va dirigido únicamente a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Desde el proceso pasado hicimos un formato que se llama de la 3 de 3, que ahora se modificó gracias a esta reforma, es decir, nos da más dientes a los institutos, porque con estas reformas constitucionales nosotros en nuestro formato podemos pedirles que bajo protesta de decir verdad manifiesten que no son morosos y que lo acrediten al momento de solicitar su registro como candidatos. Es decir, llenan este documento, ya se aprobó, es un anexo, dicen, no he cometido todos estos delitos que ya te mencioné, no he sido sancionado por violencia política, pero además no soy moroso. Y si lo soy, tengo que presentar un documento de una autoridad jurisdiccional familiar donde diga que ya estoy al corriente del pago de estas obligaciones que tengo en materia de alimentos. Es decir, ahora, si ya había un ánimo del instituto al implementarlo desde la elección del 2021, ahora contamos pues con este respaldo constitucional y legal para que cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular, pues evidentemente no sea un violentador, que no tenga delitos contra la libertad sexual, violencia familiar y tampoco tenga pues por ahí las deudas con los alimentos para los menores y pues, particularmente eso. Entonces, eso es pues lo que está sobre la mesa de cara ya a la etapa del registro de las candidaturas que empezarán pues ya en el mes de febrero para la gubernatura y en cascada después irán diputaciones y presidencias municipales, y es de los requisitos que nosotros vamos a estar solicitando y por supuesto verificando. ¿Tienen ustedes algún registro o una estadística de las denuncias que ya han hecho algunas mujeres? Sí, mira, hay actualmente, por ejemplo, para el 2023 existen 11 denuncias que están vivas, digamos, por violencia política en razón de género. Pero para que te des una idea, te hablaba de un registro estatal donde hay 5 personas a nivel nacional que llegaron a una resolución donde determinaban ellos, son alrededor de 360. Pueden parecer pocas, la verdad no lo son, pero también hay que recordar que luego no todas estas violencias se denuncian. Es decir, la cultura de la denuncia sigue siendo ahí una cuestión muy complicada, particularmente, y lo digo, quienes aspiran a un cargo de elección popular, porque luego si tú denuncias algún tipo de violencia, suele ocurrir, a lo mejor me equivoco, pero luego te cierra las puertas al interior de tu partido, porque defender tu derecho a señalar la violencia luego te convierte en una mujer complicada, una mujer incómoda, problemática, y las mujeres piensan que el costo para poder acceder a cargos de elección popular es precisamente eso, tolerar estas violencias que han sido muy normalizadas, porque hay que decirlo, luego la física y la sexual son muy evidentes, pero hay otras más sofisticadas, ¿no? Se disfrazan, luego que no te entreguen los recursos te dicen, no, es que no nos han dado el dinero, pero en unas 3 semanas, bueno, ya va a la mitad de la campaña y estas mujeres no han recibido su prerrogativa. Entonces, eso también es violencia. Así que la invitación es que a cualquier persona, una persona que ya esté en ejercicio del encargo o que aspire a uno, pues que se sienta acompañada,
cada vez, como lo vimos ahora con esta reforma constitucional, hay más elementos y pues más dientes, como yo le llamo, para que esta violencia sea sancionada y en el mejor de los casos erradicada, y que pues las futuras generaciones, las mujeres que decidan participar o algunos grupos históricamente discriminados, pues sepan que la ley los ampara y que las instituciones estamos obligados pues a que estas garantías de equidad y de paridad pues, sean un principio rector de las contiendas electorales. Tenemos algunos comentarios. Dice Miki: buenos días. Cuando se le exige a la mujer igual que a un hombre, aquí el problema es que normalmente las mujeres esperan algún tipo de consideración o menos trabajo. Ahora se les debe de pedir igual de trabajo como se le pide también a un hombre. Igualdad ante todo. Ay, ¿qué te digo? Pues hablamos hace rato de la exigencia, ¿no? Entiendo que cuando tú ejerces un cargo, el cargo no hace una diferencia entre hombres y mujeres, tus obligaciones siguen siendo las mismas. Y si me permiten agregar una opinión personal, pues muchas de estas mujeres tienen, además de esa responsabilidad pública, tienen a su cargo el cuidado de los hijos, en muchas ocasiones incluso el cuidado de alguna persona enferma, de sus padres, la carga de la casa también lo es, y si pudiera yo hacer un comparativo, creo que luego estas cargas no son proporcionales con los hombres. Dice, bueno, pues no tiene nada que ver, creo. Dice, no estoy de acuerdo con la asignación directa de puestos públicos a ciertos sectores de la sociedad, como mujeres o de la comunidad LGBT, porque entonces no se garantiza la capacidad y talento de quien esté en dicho puesto, se garantiza la repartición de puestos. Deben estar en puestos públicos por su capacidad y conocimiento probados y no por estar en determinado grupo vulnerable. Sí, claro, mira, las postulaciones son paritarias. Quien que accedan al poder, pues es distinto. Puede haber un montón de mujeres postuladas a un cargo de elección popular que no necesariamente llegan a él. Ya lo vimos en el proceso pasado, particularmente en las presidencias municipales, hubo una disminución de mujeres presidentas municipales, como ya lo mencioné, pero sí de regidurías, y a lo mejor ahí va la inconformidad de esta persona. Ahora, cuando se integran los ayuntamientos, tú sabes que gana la planilla que tiene la mayoría de votos, y para integrar el cabildo se otorgan espacios dependiendo del municipio vía representación proporcional, que es dependiendo la votación que tenga cada uno de ellos. Ahora, desde el proceso pasado se ha cuidado que esta integración de representación proporcional sí le abone también a la paridad. Es decir, si un partido político tiene derecho solamente a un lugar, y ese lugar, que es el primero, es por un hombre y se necesitan mujeres, pasa a la siguiente mujer. Esto me parece que, digo, desde que están en una planilla, me parece que los partidos políticos han cuidado que sean personas, hombres y mujeres que cumplen con requisitos, que tienen experiencia y que pueden hacerlo muy bien. Entonces creo que a esta parte se refiere. Yo lo veo como una cuestión de avanzada y por fortuna para este proceso prevalece. Brenda, ¿algo más que quieras agregar? Porque ya el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por la invitación. Primero agradecerte a ti, al auditorio, pues invitarlos a que se acerquen al Instituto Electoral. A través de nuestras redes sociales estamos dando constantemente información relativa no solamente a la violencia política, sino pues a todo lo que se viene ahora con el inicio de las campañas electorales ahí el 1 de marzo, y pues que estamos a sus órdenes. Ya me invitaron a estar aquí el 2 de junio, yo encantada de la vida de acompañarles el día de la jornada, y por supuesto que desde el instituto estamos a sus órdenes ante cualquier situación, duda, los acompañaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a Brenda Serafín Morfín, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Vamos a la pausa y regresamos.